ustedes. Vamos a abrir la primera carta a Corintios, capítulo 12. Primera carta a Corintios, capítulo 12. Su verso 1 en adelante. Dice así la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy yo, porque no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, y tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien,
Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios se les da el cuerpo dando más abundante honor al que le falta. Para que no haya desvalencia del cuerpo, sino que los mismos todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles. Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurar pues los dones mejores, mayor nuestro camino aún más excelente. Señor, muchas gracias por la vida, la salud y las fuerzas. Muchas gracias, Dios. Alabo tu nombre, Señor. Te doy gloria. A través de Jesús recibe mi alabanza y la alabanza de tu pueblo. Y hoy, Señor, iniciamos buscando tu rostro. Porque ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y reconocido que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bendícenos por tu palabra. Bendícenos grandemente, Señor. Bendícenos, Señor, porque tú dices, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, muchos duermen, miles y miles duermen. Y tú dices, levántate tú que duermes. Nosotros nos hemos levantado, Señor, para venir al santuario, para adorarte, para bendecirte, porque todo lo que respire, alabe a Dios. En esta hora, te ruego en nuestra vida, Señor. Úsanos para tu gloria. Ponemos este mensaje en tus manos. Tú dale, Señor, la bendición al mensaje. Por el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Puedes sentarse, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. El capítulo 12 de Corintios nos habla acerca de los dones espirituales.
Nos habla que no debemos de ignorar los dones espirituales. Nos habla, ¿verdad?, que cuando no conocíamos al Señor, se nos llevaba como a los ídolos mudos. Nos dice, verso 4, hay diversidad de dones. Son 9 dones, pero hay un solo Espíritu Santo que nos da esos 9 dones. Sí, amén, aleluya. El verso 5 dice, hay diversidad de ministerios. ¿Sí? Son 5 ministerios. Pero Jesús es el mismo. Amén. Jesús es el que da esos ministerios. Sí, amén, aleluya. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Sí? Y todas las operaciones y milagros las hace nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Los dones los da el Espíritu Santo. En el verso 8 dice, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, y vuelve a recalcar, por el mismo Espíritu. ¿Sí? Por el mismo Espíritu. ¿Sí? Es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. A otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Sí? O sea, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, ¿quién? El mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Amén, aleluya. En el verso 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 5 ministerios, Efesios 4, 11. Efesios 4, 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Los da solamente uno, el Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Sí? Los ministerios son importantes para la edificación de la iglesia. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad de amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Amén. ¿Sí?
para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? En Corintios 12, 1 Corintios 12, nos dice, ¿verdad?, que aunque hay muchos ministerios y aunque hay muchos dones y muchas manifestaciones poderosas de Dios, operaciones milagrosas de Dios Padre, ¿sí?, resurrección de muertos, ¿verdad? Dice la Biblia que es un solo espíritu. Y entonces en el verso 12 nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? El cuerpo es uno solo, pero tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo. Sí, amén, aleluya. Muchos miembros, muchos. Sí, pero nada más es un solo cuerpo. Sí, amén. ¿Sí? Entonces nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, vea, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Nos va a seguir hablando la Biblia en el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bautizados dónde? En un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? A ver, vamos a ver Efesios. Bautizados en un cuerpo. ¿Sí? Efesios 1. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Su verso 20. Efesios 1:20. Gloria a Cristo. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cheque. Sí, amén. La cual es su cuerpo. Amén, aleluya. ¿Sí? La cual es su cuerpo. Gloria a Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, amén. Sí, amén. Lo vuelvo a leer. Verso 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. Amén. ¿O no? Sí, amén. La cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué nos está diciendo Corintios? Que todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Sí? Sí, amén. Corintios 12. Dice,
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. ¿Sí? ¿O tiene dos? La pregunta es, ¿quién forma el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Judíos y gentiles. La pregunta es, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Las personas que han recibido a Cristo. ¿Sí? La iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia la forma la gente. Iglesia es un conjunto de gente, de personas. Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hermanos? ¿Sí? Y entonces, dice, verso 2 otra vez, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, la Biblia es clara, es un solo cuerpo. ¿Sí? Usted no tiene dos cuerpos. Usted tiene un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Sí? Ahora, lo que nos va a revelar el verso 3. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está. El Espíritu Santo se encargó de bautizarnos Sí, amén. en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, claro. Y vean lo que va a decir la Biblia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Amén, aleluya. ¿Sí, hermanos? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Quién forma el cuerpo de Cristo? Lo dice claro, judíos y gentiles. Lo dice claro, o sea, sean judíos o sean griegos, gentiles. ¿Sí, hermanos? Sí, amén, aleluya. Verso 14. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado. Porque dice el verso 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿A poco la mano no es parte del cuerpo? Sí, amén. ¿A poco el pie no es parte del cuerpo? ¿A poco la oreja no es parte del cuerpo? ¿O el ojo? Y entonces dice el verso 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y entonces, es claro que yo no le puedo decir a mis ojos, no te necesito. Es claro que yo no le puedo decir a mi hermano, no te necesito. Es claro que
Yo no puedo decir a mis pies, no te necesito. O sea, necesitamos todo. Sí, amén. Amén, aleluya. Todo. Y entonces el ojo, verso 21, no puede decirle a la mano, no te necesito. ¿Ya vieron? Sí, amén. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces nosotros no podemos decir que los que se convierten a Cristo, sean judíos o griegos, no podemos decir que no los necesitamos. Lo necesitamos. Pues no podemos decir, ¿verdad?, que no necesitamos el Antiguo Testamento. Sí, Sí, lo necesitamos. Tampoco podemos decir que no necesitamos nada de Israel. Sí, los necesitamos. O sea, es claro que el Señor nos está haciendo ver que no podemos decir no tengo necesidad de vosotros. Verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente. Los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta. Para que no haya desvanecida en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sí? Entonces llama mucho la atención que la Biblia nos habla, inicia con los dones espirituales, sigue con los ministerios, continúa con las manifestaciones poderosas, las operaciones poderosas de Dios. Sí, amén. Y nos empieza a decir sobre los dones y nos empieza a decir que todos se reciben por un mismo espíritu y nos dice, ¿verdad?, que solamente somos un cuerpo. Así también Cristo solamente tiene un cuerpo. Y se nos hace ver algo sorprendente que tú te tienes que decir, bueno, ¿por qué está ese versículo 13 allí? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Tú tienes que decir, bueno, está hablando del cuerpo y ahora ¿por qué está hablando de judíos y gentiles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerda de la situación cuando Jesús llegó a Samaria, que la misma samaritana dijo, judíos y gentiles no se tratan, o sea, no se llevan, o sea, no se llevan bien? ¿Sí? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Sí, que en Cristo solamente hay un cuerpo y en ese cuerpo está compuesto por judíos y gentiles. Y que el judío no puede decir del gentil no te necesito. Y que el gentil no puede decirle al judío no tengo necesidad de vosotros. ¿Ya vieron? De eso está hablando. De eso está hablando. ¿Sí? Es claro que pues es de entenderse, ¿no? Las costumbres gentiles a las costumbres judías son totalmente diferentes, ¿no? Pero no puedes hacer nada cuando Dios, su plan y su propósito fue de que los gentiles nos salváramos. Gloria a Dios. ¿Sí?
Y bueno, y eso es algo que le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces vea cómo los dones están trabajando tanto en judíos como en gentiles. Sí, amén. Cómo los ministerios están trabajando tanto en judíos Sí, amén. como en gentiles, y cómo las operaciones milagrosas de Dios están trabajando tanto en judíos Sí, y gentiles. Sí, amén. Mientras estén donde en el cuerpo de Cristo. en el cuerpo de Cristo. Sí, amén. ¿Sí? O sea que no importa la nacionalidad. No importa, exacto, sencillo, ya no hay nacionalidad. Ya no hay que, es que yo estoy acostumbrado a esto. No, tú ya no hay nacionalidad. Gloria a Cristo. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, no podemos decir no tengo necesidad de ustedes. Ahora, ¿qué se les abre en su mente cuando dice en el verso 26? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Sí? Si un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Sí, amén. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Sí, amén. Y pues nada más veíamos hacia nosotros, ¿no? Así veíamos. Veíamos así hacia nosotros. No, pues si sufre la hermana Lidia, pues sufrimos con ella. ¿No? Si sufre la hermana Socorrito, pues sufrimos con ella. ¿Sí? Sí, amén. Si le pasa algo, pues nos duele. ¿Ok? Pero ahora se nos abre más el panorama. Y si Israel sufre, También Sí, sufrimos. amén. si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel sufre, También sufrimos. a ver, Gloria a Cristo. ¿sí? Ahora, va de nuevo. Y si un miembro recibe honra, Todos se gozan con Sí. él. todos con él se gozan. Sí, Sí, amén. amén. Aprendan, todos con él se gozan. Amén, ¿Sí? aleluya. Todos con él se gozan. Y entonces, cuando Israel hace las fiestas al Eterno, ¿qué están haciendo? Veanlos, ellos no están chillando, son horas y horas y horas de estar danzando y alabando a Dios. Sí, Sí, amén. amén, aleluya. ¿Qué pasa con eso? Si ellos se gozan, Nosotros también. Tenemos que gozar con ellos. Gloria a Cristo. si ellos se gozan, Nosotros también nos gozamos. Gloria a Cristo. ¿ya vieron? ¿Ya vieron? O sea, es sorprendente, ¿no? Sí, amén. Cuando tú, ¿verdad? Dices, no, pues bueno, pues la Biblia dice que el cuerpo lo forman judíos y gentiles. Y siempre la mentalidad cristiana, siempre, no sé si ustedes se han dado cuenta, siempre la mentalidad es nada más, o sea, nosotros los cristianos, si sufre el hermano Tomás, pues ya sufrimos con él. Pero la Biblia está hablando de judíos y gentiles. Sí, amén. Judíos y gentiles. Sí, amén. La Biblia está hablando de eso. ¿O para qué incluyó en el verso 3 sean judíos o griegos? Si solamente la Biblia hablara de puro gentil, no hubiera incluido ese texto 13. Simplemente se hubiera dedicado a los gentiles, a los gentiles, a los gentiles, a los gentiles. Por eso es bien poderoso cuando las fiestas de Dios las celebramos, es bien poderoso, es poderosísimo, porque ellos se gozan. Sí, amén. ¿Sí? Y nosotros hacemos la fiesta y nos gozamos. Sí, amén. ¿Sí? Amén, aleluya. Eso es poderosísimo. Gloria a Dios. Espiritualmente es poderoso. ¿Por qué? Porque sorprendentemente espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente
espiritualmente nos unimos en un propósito. Amén. Ellos dicen, vamos a adorar al Eterno, y nosotros decimos, también vamos a adorar al Eterno. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí? O sea, se une uno ¿qué? En un solo propósito. Sí, amén. ¿Sí? Por eso es poderoso. Sí, amén. Porque ellos están gozando. Pero hay una fiesta que Dios mandó, la fiesta de Yom Kippur, ahí hay que llorar. Sí, amén. Ellos están derramando lágrimas, pidiéndole a Dios perdón. Sí, amén. Y ayunan. Sí, amén. Entonces, ahí tenemos que ayunar. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Y ahí tenemos que pedir perdón. Y tenemos que pedir perdón por ellos y por nosotros. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Que todos los días podemos pedir perdón. Amén, amén. Pero hay un día para el perdón. ¿Se imagina? Dios estableció un día. Es algo importante, ¿no? Sí, amén. Bueno, entonces si todo se duele, pues hay que dolerse. Amén. Sí, amén. Y dice la Biblia que si alguien se goza, pues hay que gozarse. Sí, amén. Gloria a Eso Cristo. 26, de manera que si un miembro padece, o sea, fíjese, un miembro. Todos los miembros se deben con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Sí, amén. ¿Sí? El problema es que esto nunca nos dimos cuenta, nunca los pastores jamás se dieron cuenta que incluía a los gentiles y a los judíos. Siempre se ha predicado que nada más es la iglesia, la iglesia y la iglesia. Si la iglesia sufre, suframos con ella. Si la iglesia se goza, gocémonos con ella. Pero jamás entendieron que cuando el pueblo de Israel sufría, nosotros teníamos que sufrir con ellos. Gloria. Sí, amén. Y que cuando ellos se gozaran, Todo. nosotros nos gozáramos con ellos. Sí, amén. Amén, aleluya. No lo entendí. Y le voy a explicar lo que dice Efesios 3 y vean. Y eso pues está bien, o sea, no se entendía. Efesios 3:1. Gloria a Dios. ¿Sí? Sí, amén. Sí, amén. Y vean lo que dice Efesios. Gloria a Dios. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, vea que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vea, este era un misterio. Un misterio. Y vea qué se revela. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Es claro que la cabeza es Cristo
Es claro que el cuerpo son los creyentes y es claro que los primeros creyentes en Yeshua no fueron gentiles. Es claro que los primeros 3,000 que se convierten en el día de Pentecostés son judíos. Es claro que por el milagro del capítulo 3 de Hechos, del cojo que está sentado en el templo de la Hermosa, ¿verdad? Se convirtieron 5,000. Es claro lo que dice Hechos 5, del 12 en adelante, y que por la mano de los apóstoles se hacían grandes señales, prodigios entre el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, no está hablando de ningún gentil, de ningún gentil, de ningún gentil, ningún gentil. No hay ni un gentil ahí. Ni uno solo. Ni uno. Hasta el capítulo 10, frase. Empiezan a salvarse la casa de Cornelio. Gloria a ¿Sí? Dios. De manera, dicen en el capítulo 11 de Hechos, que también Dios ha dado arrepentimiento para vida a los gentiles. Entonces entendamos la Biblia, entendamos la historia, entendamos lo que el Espíritu Santo ha hecho. ¿Sí? El cuerpo, ¿quién lo inició? Judíos. Los judíos. Sí, amén. Después, ¿quién se agregó al cuerpo? Gentiles. Los gentiles. Es así, es la realidad, es la verdad. Amén, aleluya. No es que se convirtieron los gentiles y después los judíos se fueron convirtiendo. No, es así, es al revés. Primero fueron los judíos y después el misterio fue revelado. ¿Sí? Lo que estamos leyendo aquí. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que fue revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6. Que los gentiles son coherederos. ¿Sí? Coherederos. ¿Sí? Sí, amén. No herederos. Una cosa es heredero, otra cosa es coheredero. ¿Sí? Sí, amén. Los gentiles no son herederos. No, son coherederos. Los gentiles son coherederos. ¿Qué quiere decir? Que ya hay otros herederos. Sí, amén. ¿Sí? Heredero es el que yo soy el heredero, no hay nadie más. Amén, aleluya. No hay nadie más. Ya. Único. ¿Sí? Único. ¿Sí? Hicimos una situación legal de un muchacho. Murió su papá. Él era el único hijo. Se hizo, ¿verdad?, un juicio. El juez determinó que él era el único heredero universal. Gloria a Dios. Único heredero. Pero en el juicio, se hace el juicio para que los que tienen derecho de esa herencia puedan pelear. ¿Sí? Amén. Si hay otro hijo, pues que diga yo soy hijo de fulano de mí, ¿no? Pero él se lo establece por sí, nada más era su hijo y hijo único, entonces lo declaran heredero universal. Gloria a Dios. ¿Sí? Una cosa es ser heredero y otra cosa es o sea,
herederos a nosotros. Dice Dios, tú eres el heredero de todo. Sí, Señor, pero yo quiero que los que creyeron en mí participen de la herencia. Ok, entonces tú los haces co-herederos. Sí, amén. O sea, nosotros no podemos decir yo era el heredero y Cristo es mi coheredero. No. Como tampoco tú puedes decir yo soy el heredero e Israel ahora es el coheredero. No es cierto. No es cierto. El heredero es Israel, los coherederos somos nosotros. Sí, amén, aleluya. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende eso? Entonces, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Ya vio? Sí, amén. Miembros del mismo cuerpo. Cristo vive y amén. Miembros del mismo cuerpo. A ver, para que no se pierda eso ahí, póngale un dedo, póngale un separador y vaya a Romanos. Gloria a Cristo. Amén, gloria a Dios. Romanos 11. ¿Sí? Gloria a Dios. Nosotros no estábamos, nosotros llegamos. Sí, amén. ¿Sí? Romanos 11. Su verso 16 en adelante. Si las primicias son santas, ¿qué es primicia? Lo primero. Sí, amén. También es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén, aleluya. Ok. Se nos dice que hay un olivo ya. ¿No? Sí. Incluso Zacarías profetiza dos olivos. Pero dice que simbólicamente representan a Moisés y a Elías. ¿Sí? Pero esos olivos representan a la nación de Israel, ungidos. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque del olivo se saca el aceite. Sí, amén. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El verso 17 dice, pues algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, fueron quitadas. O sea, los que no creyeron en el Señor fueron ¿qué? Desgajados. La nación de Israel, los que no creyeron fueron desgajados. Los que creyeron siguieron allí. ¿O no? Sí. Y nosotros, siendo un olivo silvestre, fuimos injertados en el lugar de ellas. Sí, amén. ¿Sí? ¿Ya se fijó dónde lo injertaron? En Israel. Usted no puede decir que ahora usted es el elegido nada más. No. Usted está injertado. Sí, amén. Usted es un injerto. Yo soy un injerto. Sí, amén. ¿Sí? ¿Dónde nos fueron injertados? En Israel. Sí, amén.
Y porque estamos ahí injertados, podemos participar, chequen esto, de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Ya veo cuánta riqueza debemos de extraer? Gloria a Dios. Ajá. ¿Sí? Nos hizo partícipes de la raíz, ¿sí? Y de la rica savia del olivo. Y esto es como el campesino que hace injertos, ¿no? Sí. El árbol no da fruto, entonces le meten injerto y no, da unos frutos Sí, más grandes. hermosos, ¿eh? Gloria a Dios. Sorprendente. El injerto hace que dé fruto, Sí, amén. ¿sí? Pero hay árboles que sí dan fruto y todavía le injertan, ¿sí? Y todavía sale la fruta de diferente forma, ¿no? De ahí que tenemos las manzanas como que ni rojas ni amarillas como con puntitos, ¿no? Todos ellos son injertos, Santo es el Señor. pero son riquísimas esas manzanas. Sí, amén. Amén. Entonces hemos sido participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Verso 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Ya vieron? O sea, nosotros no somos la raíz. No somos las ramas. Sí, amén. Las ramas mantienen a la raíz. No, la raíz a la Es rama. contrario, es la raíz a las ramas. Amén, amén. ¿Sí? ¿Sí? Así de fácil, ¿no? Amén, gloria a Dios. Entonces, regrese a Efesios 3. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Increíble, o sea, la iglesia la formaron los judíos primero, y cuando los gentiles se empezaron a convertir, fueron injertados en ese mismo cuerpo. Gloria a Dios. En el mismo cuerpo. O sea, Dios no formó un cuerpo de Israel y otro cuerpo de la iglesia. Dios no formó un cuerpo para Israel y otro cuerpo para la iglesia. No. Es un solo cuerpo. Sí, amén. ¿Sí? Y el que inicia el cuerpo no es el gentil. No. Porque ¿qué hemos dicho? Que en la iglesia, los que creen en Jesús, ¿quiénes fueron los primeros que creyeron en Jesús? Los judíos. Frío, sí, amén. Gloria a Cristo. Los judíos. ¿Sí? Ahí está. Pero Dios revela el misterio escondido. Jamás los judíos pensaron que Dios tenía en planes salvar a todo el mundo. Gloria a Dios. Cristo. Jamás pensé. Jamás. Y créanme que si Dios no hubiera visitado a Pedro, jamás hubieran ido a predicarle a los gentiles. Santo es el Señor. Jamás hubieran. Aunque el mensaje del Señor fue claro, ¿verdad? Que tenían que predicar, que les serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Sí, amén. Pero ellos no entendieron que eran los gentiles. No. Ellos entendieron que hasta el último de la tierra, porque Israel había sido esparcido por toda la tierra. Sí, amén. ¿Sí? Dijeron, sí, pues hay que ir, porque todo Israel está en toda la tierra, vamos a ir a ellos.
pero nunca pensaron que el Señor se refería a toda la humanidad. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Por eso mismo, la carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. pero ¿para qué no se duermen temprano, verdad? Gloria a Cristo. Cristo vive. Amén, amén. Ya con eso dijeron a qué hora se durmió. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo No se vive. desvelen, ¿para qué se desvelan? No, o sea, duérmase, no pasa nada. Gloria a Cristo. Amén, gloria a Dios. Van a venir días cuando se van a desvelar. Sí, amén. Cuando tengas que cuidar a un enfermo, ahí sí, te desvelan. Santo es el Señor. ¿No? Ahí quieres dormir. Gloria a Cristo. San Pedro 1. Cheque. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ya vieron? Sí, amén. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Dónde andaban todos? Lejos. ¿Qué es un expatriado? Lejos de su patria. Gloria a Dios. Lejos de su patria. ¿Sí? Cristo vive. ¿O no? Sí. ¿Sí? Y en Hechos 1, Hechos 1, verso 8. Bueno, desde el 6, está bien interesante el 6. Amén, gloria a Dios. ¿Hechos 1 verso? 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ya vieron? Es la pregunta que pregunta tan poderosa. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué les dijo Jesús? ¿No nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? O sea, a ustedes no les toca eso, ¿saben? No, dice que no. No. No les iba a tocar a ellos la restauración del tiempo de Israel. ¿Ya ven? Pero ¿qué anhelaban los apóstoles? Que el Señor restaurara a Israel. Sí, amén. ¿Sí? Restaurara el reino a Israel en este tiempo. Pues ya estás aquí, Señor. ¿Qué dijo Jesús? Nos toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Esto ellos no entendieron que era para todo el mundo. Dijeron: no, pues sí, tenemos que ir. Pedro dice: los expatriados están fuera de la patria. Sí, amén. Y hasta dice los lugares, Bitinia, Asia, ¿no? Pero el Señor estaba
diciéndoles que era para toda la humanidad. Amén, aleluya. Pero no se los explicó. No. Entonces el misterio tiene que ser revelado. ¿Sí? Hechos 11. Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Cristo. Amén, aleluya. ¿Se sorprendieron? Sí, amén. ¿Se sorprendieron? También a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Efesios 3:6. Gloria a Cristo. ¿Sí? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Miembros de dónde? Del mismo cuerpo. Amén, aleluya. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí? Estamos en el mismo cuerpo. ¿Sí? Amén, aleluya. Verso 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahí está. Sí, amén. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sí, amén. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hechos 9. Está. Hechos 9:15. Hechos 9:15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Sí? Y a Pablo se le dijo que iba a ir a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Sí o no? Amén. Por eso a Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. Sí, amén. Sí, amén. Efesios, otra vez, Efesios 3. Efesios 3. Gloria a Dios. Verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, por lo cual pido que no desmayes a causa
de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces Pablo se le revela el misterio, que también los gentiles deben salvarse y deben de entrar al mismo cuerpo de creyentes, ¿sí? Porque los gentiles son coherederos y son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria a Dios. El capítulo 3 de Efesios, el verso 1 dice claro, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y dice, por causa de los gentiles. ¿Sí? Sí. Romanos me parece, Romanos Cristo vive, aleluya. Romanos 11, Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Quién desechó a Israel? No. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procurar matarlos? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han logrado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Sí? O sea, sigue habiendo un remanente escogido por qué? Por gracia. ¿Sí? Aún en este tiempo, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo dice, verdad? Verso 11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su perfección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y vea el verso 13, dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. ¿Apóstol a dónde? A los gentiles. A los gentiles. ¿Sí? Apóstol de los gentiles. En Romanos 9, verso 24, a los cuales también ha llamado estos a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y cheque esto: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Gloria a Cristo. ¿De quién está
nuestra cita. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y si tu concordancia está bien, te manda Oseas. Sí. ¿Sí? Te manda directamente a Oseas. ¿Sí? Hermano, ¿se lo está diciendo a Israel? Sí, amén. Así es. Se lo está diciendo a Israel, ustedes no son mi pueblo. Ni yo soy su Dios. O sea, dice el Señor, ya estuvo, ya no quiero que sean mi pueblo, ya no quiero ser su Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por todo lo que hicieron mal, ¿no? Sí, amén. ¿Sí? Pero el Señor no se quedó allí. En el mismo libro de Oseas dice, en el verso 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios. Gloria a Cristo. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Lo leemos si quiere, Oseas 1:10. Sí, amén. Gloria a Cristo. Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. ¿Eh? Oseas 2:23. Oseas 2:23. Gloria a Cristo. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Ruama y diré a mí, tú eres mi pueblo, y él dirá, Dios mío. Ahí está. Sí, amén. Seré llamados hijos de Dios. Amén, amén. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Así de sencillo. Sí, amén. Entonces, Efesios nos dice que un misterio que no se había conocido está escondido, pero fue revelado a los santos apóstoles y profetas, que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Sí, amén, amén. ¿Sí? Somos coherederos. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. ¿Ya vio? Gloria a Dios. No se entendía esto. Pero qué bendición que Dios lo reveló para que lo entendieran. Y hoy, pues, no sé si se entienda, ¿no? Que el cuerpo de Cristo lo forman judíos y gentiles. No sé si se entiende. Gloria a Dios. Amén. Porque como si es claro, ¿no? Que lo que más se salva son gentiles. Entonces pensamos que los judíos que se convirtieron a Jesús en este 2022 no son nuestros hermanos. Y sí son nuestros hermanos. Sí, amén. Sí, amén. De ahí nos manda 1 Pedro 2:10, dice lo mismo. Gloria a Son Dios. nuestros hermanos. Gloria a Dios. Sí, amén. Aleluya. ¿Sí? Ahí está. Así de sencillo. Gloria a Dios. Sí, amén. Y Dios no tiene dos pueblos, No, ni dos cuerpos. no. Hay un solo cuerpo de Cristo. Sí, Sí, amén. amén. Lo forman judíos y Gente. gentiles. Sí, amén. Lo que sí es claro que solamente es sorprendente, ¿no? Aunque Israel es como la arena del mar, solo el remanente se está salvando. Sí, amén. Aleluya.
que dice la Biblia que Dios escoge un remanente por gracia. Sí, amén. Gloria a Dios. O sea, eso es así. Cristo vive Elegidos ¿por qué? por gracia. Por gracia. Amén, aleluya. Por eso Romanos dice que Elías ora contra Israel. Él ora a favor de Israel. Él ora, no, Señor, a tus profetas han matado, tus altares han derribado y me buscan y quieren quitarme la vida y nada más se quedó con yo. ¿Y qué le dice la divina respuesta? No, Elías, me he reservado 7,000 hombres. En el tiempo de Elías, cuando Elías pensaba que no has quedado él solo, dice, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Había 7,000 hombres fieles en el tiempo más difícil. Cristo vive. Y ahora quiero decirle que también hay un remanente escogido por gracia. Sí, amén, aleluya. Entonces, una cosa es la plenitud. ¿Qué es plenitud de los gentiles? Somos muchos. ¿Qué es un remanente? Son pocos. Pero que aún con esos pocos seguimos siendo un solo ¿qué? Cuerpo en Cristo. Sí, amén, aleluya. Y la Biblia lo dice claro en Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis 7, el remanente. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí está, el número. Un remanente escogido por gracia. ¿Sí? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Y esto en dónde? En el tiempo de la gran tribulación. Gloria a Dios. ¿Sí? Vean los gentiles, verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ya ven? Gloria a Cristo. Para Israel es un remanente. Para los gentiles es que una multitud que nadie puede contar. De todas las naciones, tribus, razas y lenguas. ¿Sí? Una multitud que nadie puede contar. Gloria a Cristo. ¿Sí? Pregunto, ¿en este 2023 habrá un remanente de Israel escogido por gracia? Sí, amén. Elegidos por Dios, a ver tú. Y es que es sorprendente, pero fíjense bien lo que les voy a decir. La nación de Israel, ellos esperan al Mesías. Cuando el Mesías pues ya vino. Pero la nación de Israel no se convierte porque nosotros vamos y les predicamos nada, ¿dónde creen? No. O sea, no te agarran, te dicen, ¿guardas el Shabbat? No, pues ¿te abstienes de alimentos impuros? No, pues ¿qué me quieres decir? O sea, mi papá no ya le puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Para pronto. Ellos conocen bien la escritura. Sí, amén. Usted no la conoce. Santo es el Señor. Dígame lo que quiera, pero nadie de ustedes conoce bien la escritura. Nadie. No hemos tenido la delicadeza de escudriñar la escritura. Escudriñarla, no de leerla.
la leyó, yo no entiendo nada. No, escudriñala y entiende. Escudriñarla. Jesús nos dio ese mandamiento. En San Juan 5:39. Escudriñen las escrituras. Escudriñen. Porque a vosotros os parece que ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Bueno, ellos conocen la escritura. ¿Sí? Ok, ahora, quiero que, porque con esto yo creo voy a concluir. Sí, con esto ya concluyo. Quiero que pongan atención. Corintios dice que los griegos buscan sabiduría. Los gentiles, ¿qué quieren? Sabiduría. ¿Y los judíos qué quieren? Señales. Eso dice la Biblia. Ya no se lo leo porque si no, no cabe. Los judíos quieren señales. ¿Sí? Ellos no se van a convertir si no hay señales. Y es sorprendente. Fíjense bien lo que les voy a decir. Un remanente escogido por gracia. ¿Sabe quién ha salvado a ese remanente? Jesucristo. ¿Sabe quién lo ha salvado? El mismo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué un judío hoy se convierte a Jesús? ¿Saben ustedes por qué? Porque Jesús se lo manifestó. Porque no es un hombre el que le predicó, es el mismo Mesías. Óigame bien, es el mismo Mesías el que se le aparece, se le manifiesta y le dice: yo soy. Amén, aleluya. Gloria a Cristo. Por eso se convierte. Todos los que hoy predican o los que se han convertido tienen, a mí, yo creo en Yeshua, porque a mí el Señor me habló, el Señor se manifestó. Gloria a Dios. Lo mismo que hizo con el apóstol Pablo. Sí, amén. Ahora, si el Mesías se manifiesta a un hijo de Israel, ¿usted cree que no se va a convertir? Sí. Sí, amén. Ese hombre o esa mujer, ¿le va a importar que lo corran de la comunidad judía? No. No. Para nada. Eso no. A mí el Señor me habló, se manifestó. Sí, amén. ¿Ya vieron? Sí, amén. Hay un remanente escogido por gracia. Ese remanente ha sido salvado directamente por Jesús, no por nosotros. ¿A usted cuánto va ganando un judío? A ver, los pastores que tanto que no, que quién sabe qué, y los que tienen iglesias, ¿cuándo ha ganado un judío? El mejor teólogo. ¿Cuándo? El que los ha salvado directamente es el Señor Jesús. Amén, amén. Escogidos por Gracias. gracia. Sí, amén. Hace algo muy hermoso, ¿no? Sí, cómo no. Imagínate, o sea, ¡fras! Como los 144,000 sellados. ¿Qué pasó allí? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué 12,000 sellados de cada tribu? ¿Por qué? Porque son escogidos. Amén. Señor, a este. No es ni del que quiera, no es del que corre, es del que el Señor Tiene misericordia. tiene misericordia. Te escojo a ti, te escojo a ti, te escojo a ti, escógeme a mí, no a ti, no. O sea, no es del que quiere, no es del que corre, es del que el Señor Tiene misericordia. tiene misericordia. Gloria a Cristo. Ahora aquí lo hermoso es entender que quién escogió a quién. ¿Tú escogiste a Jesús? No. ¿O Jesús te escogió a Dios? Sí, amén. A mí me escogió. Sí, amén. Gloria a Dios. Escogió. ¿Y sabe por qué me afirmé en el Evangelio? Porque se manifestó. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Manifestó.
fueron salvos? Te voy a decir como por pura gracia. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. ¿O merecías que te escogieran? No. Salvos por pura Gracias. gracia. Padre, te doy gloria. Te alabo, te bendigo y te agradezco que nos has dado el privilegio de poder predicar tu santa palabra. Gracias por tu pueblo que vino, Señor. Bendice grandemente a tu pueblo, bendice grandemente a tu iglesia. Bendice grandemente, Señor, a todos nuestros hermanos. Alabo, bendigo y glorifico a tu santo nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, hermano Porfirio. ¿Cuántos hoy quieren cantar un canto así? Amén.